Buenas tardes, docente y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo, Georgina Estrella, hablaremos de las losas postensadas. Las losas postensadas es un sistema de piso preesforzado, utilizado en la construcción de edificios tanto residenciales como institucionales y comerciales. Una de las principales características de estas losas postensadas es la velocidad en su ejecución y la gran variedad de tipos de losas que existen, como sólidas y planas, con capiteles, en una dirección, reticulares y aligeradas. Definición del sistema preesforzado. Cuando hablamos de preesfuerzo, nos referimos a la creación intencional de esfuerzos permanentes en una estructura o conjunto de piezas, con el fin de mejorar su comportamiento y resistencia bajo condiciones de servicio. Tipos de preesfuerzo. Los sistemas de preesfuerzo se entienden como los métodos y maquinarias utilizados para aplicar la precarga a un elemento. Estos varían de acuerdo al método del pretensado que se utilizará. Sin embargo, habrá sistemas que pueden ser usados en ambos casos. Pretensado. El término pretensado se usa para describir cualquier método de preforzado, en el cual los tendones se tensan antes de colocar el concreto. Los tendones, que generalmente son de cable torcido con varios torones de varios alambres cada uno, se tensan entre apoyos que forman parte permanente de las instalaciones de la planta. Luego, se mide el alargamiento de los tendones, así como la fuerza de tensión aplicada por los gatos. Postensado. Con el sistema de losas postensadas se logra la construcción con grandes luces y gran velocidad de ejecución. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de postensado. En primer lugar, tenemos el sistema de losas postensadas no adheridas. Como se ve en la imagen, este es un tipo de losa postensada que se caracteriza por su proceso de construcción y la vida útil, donde el cable que traspasa el esfuerzo constantemente se conserva independiente del concreto de la losa, a causa del revestimiento por una cubierta de polietileno externo y una capa de ellas intermedia. Con respecto a los materiales que componen este mismo sistema, tenemos a los torones. Esos torones, como se ve en la imagen, están compuestos de 7 cables de alta resistencia conformados en frío, en donde cada uno de estos cables es el cable principal, el cual determina el eje del torón. En la imagen se va a ver los 7 cables blancos y el cable que está en el medio sería el cable principal que va a estar el eje del torón. Y los 6 cables restantes serían los que van a rodear de manera helicoidal. ¿Para qué? Porque esto va a originar que este se convierta en un elemento compuesto, en donde se va a adjudicar una respuesta mecánica única. Los torones están compuestos por 3 partes. El forro de polietileno, que es la primera capa de cobertura exterior con relación al elemento compuesto, que entra en contacto y además este tiene un milímetro de polietileno. Luego tenemos la grasa. ¿Qué es la grasa? La grasa es la segunda capa, la cual maneja la corrosión de los cables y adicionalmente hace posible el movimiento relativo de los cables tanto del forro de polietileno como del torrón. También tenemos los cables de alta resistencia. ¿Qué son los cables de alta resistencia? Son los cables que se van a encargar de definir el comportamiento mecánico del torón. Como otra herramienta están los anclajes y cuñas. ¿Y de qué se encargan las cuñas en sí? Se encargan de poder permitir el bloqueo del anclaje, es decir, que es cuando se haya alcanzado la carga de trabajo del anclaje durante el proceso de tensado. ¿Pero para qué se hace esto? ¿Cuál es el propósito? El propósito es de que el anclaje quede bloqueado esa carga. En el caso del sistema de losas postensadas no adheridas, se utiliza un anclaje especial, que son los anclajes encapsulados. Luego están las silletas. Las silletas o sillas de soporte son elementos en su mayoría compuestos de acero liso, pero como se ve en la imagen, también su material puede variar, las cuales cumplen con la función de asegurar la altura al momento de colocar el cable. Estos se apoyan sobre la base de encofrado. Y cuando estas sillas de soporte, como ya había dicho, que su mayoría son acero liso, cuando utilizan este mismo material, para prevenir la corrosión del acero, se utiliza un forro de polietileno, el cual se adhiere a este puesto. ¿Por qué se adhiere a este puesto? Porque este mismo será el que estará en contacto directo con la superficie inferior de la losa. Por último,
Con respecto a los equipos que componen este mismo sistema de losa posensada no adherida, tenemos dos, los que son las bombas de inyección. ¿De qué se encarga la bomba de inyección? Se encargan de, por su mismo nombre lo dice, bombear el aceite hidráulico hacia el gato hidráulico. ¿Para qué? Para que este pueda producir una fuerza de tensión deseada. Y por último tenemos el gato hidráulico. Como ya habíamos escuchado, el gato hidráulico trabaja conjuntamente con la bomba de inyección. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, la bomba de inyección bombea el aceite hidráulico hacia esta herramienta. Pero ¿para qué sirve finalmente el gato hidráulico? El gato hidráulico se encarga de trasladar la presión hidráulica en dirección a los torones. Tema de las adheridas. Básicamente este tipo de postensados de losa clasifica por su proceso constructivo de la cuerda que produce el preesfuerzo que es puesto en conductos que tienen la posibilidad de ser metálicos o policloruro de vinilo. Luego del proceso de tensado, es ligado al concreto que circula por medio de un mortero de inyección que está formado por grout. En relación a su formación, esta no se incrementa más allá de la precomprensión en sus secciones transversales. Eh, tam- Dentro de esto podemos encontrar materiales que componen el sistema de las losas postensadas adheridas. Y entre ellas encontramos el torón, ductos corrugados, que básicamente son tuberías corrugadas que conforman el canal por donde se colocarán los cables. Eh, Muestran un área de anillo cada 1 pulgada que posee la capacidad de crear fricción tipo mecánico con el concreto que lo rodea. También encontramos los anclajes que para el método adherido se emplean anclajes fijos estándares y móviles de tipo H. Los dos recursos se hayan empapado de concreto, por lo cual no son indispensables recapsulados, como es en el caso del sistema no adherido. Eh, y por último encontramos las sillas de soporte. Y dentro de esos serían los materiales que los componen. Y dentro de los equipos que componen este sistema, encontramos las bombas de inyección, el gato hidráulico, el equipo de inyección, los anclajes que se dividen en activos y pasivos. Los activos ese es aquel que una vez establecido se puede hasta topar su carga admisible. De esta forma el terreno se exprime en la zona de anclaje y la estructura o placa de apoyo. Se utilizan cables tensados. También encontramos el tipo de anclaje pasivo que es básicamente entra en acción por sí solo. Al presentarse la fuerza exterior y ponerse la cabeza en movimiento del terreno o estructura, eh, en consecuencia puede ser susceptible de grandes desplazamientos y también se utilizan barras de aceros dominados bulones o pernos. Normalmente no pasa los 10 metros de longitud. Y y luego tenemos el concreto, que es la mezcla de terreno de cemento, agua, arena gruesa y piedra chancada. El concreto en las losas postensadas es de 280, 250 o 420 kilogramos por centímetro cuadrado. Cabe recalcar que este material también es utilizado en ambos tipos de losas, tanto en el adherido como en el no adherido. Y por último tenemos la trompeta, que es un elemento que se encuentra dentro de la fachada y es quien transmite y reparte la atención ante el postentado.
Como proyecto notable tenemos el edificio Caminos del Inca 390. Este es un edificio de oficinas ubicado en Caminos del Inca, con el cruce de Brea y Pariñas, en el distrito de Santiago de Surco, Lima. La intención de este proyecto fue el poder atender a través de los espacios el desarrollo de actividades tanto empresariales como profesionales en el sur de la capital. En cuanto a la distribución general, el edificio se desarrolla en un terreno de 624 metros cuadrados, el área construida es de 10.367 metros cuadrados y tiene una altura de 39 metros divididos en 13 pisos, 8 sótanos, una azotea con comedor y una sala de usos múltiples. En cuanto a los pisos superiores del 1 al 13, tenemos que en el primer piso se ubica el hall y la recepción del edificio. Desde el hall se puede acceder a 3 ascensores y 2 escaleras de evacuación que presenta el edificio. Desde el segundo al tercer piso son plantas típicas en donde se desarrollan las 48 oficinas. Todas ellas cuentan con baños diferenciados para hombres y mujeres. En cuanto a los sótanos, del 1 al 7, el acceso es a través de una rampa vehicular ubicada directamente en la calle Brea y Pariñas. El sótano 1 tiene una capacidad para 17 autos en 8 estacionamientos dobles y un estacionamiento simple. Del sótano 2 al 7 cuenta con una capacidad para 18 autos en cada nivel y en 9 estacionamientos dobles. Cabe resaltar que la cantidad de estacionamientos está definida por los requerimientos normativos debido a la cantidad de oficinas desarrolladas en los pisos superiores. Y en cuanto al sótano 8, aquí es donde se encuentran las máquinas donde están ubicadas las bombas de edificio, así como las cisternas que almacenan el agua para consumo doméstico y el agua para incendios, apagar incendios. De acuerdo con el diseño Proyectos Caminos del Inca, esta presenta las siguientes características estructurales. Para los elementos horizontales, que son los techos de los sótanos y los pisos típicos, se utilizó las losas postensadas del sistema adherido, en 2 direcciones, con un espesor de 18 centímetros. Para ello, se planteó el uso de bandas, que es el conjunto de cables para postensado. Además, como complemento se utilizó los cables uniformes, que están perpendicularmente a los ejes principales de soporte. En la imagen se observan las bandas ubicadas en los ejes 2 y 3 y 4, que se desarrollan entre los ejes A y D. Por otro lado, los complementos tipo uniforme se muestran de manera continua entre los paralelos de A a E y de manera radial en el sector de la rampa. Los procedimientos de construcción de las losas postensadas. 1. El control de materiales y el de los equipos. Este paso es vital para garantizar la integridad de los materiales que componen el sistema. En este proyecto fue fundamental el uso de una grúa torre telescopante para el traslado de materiales de manera horizontal y vertical. Esta fue ubicada en la zona de la escalera para hacer uso de la zapata ya existente y no correr con sobrecostos al crear una nueva para el equipo. El encofrado. Esta partida del encofrado constituye una de las partidas más sensibles del proceso constructivo, puesto que define las características geométricas de los elementos que conforman el sistema estructural del edificio. Y por eso es fundamental ser muy cuidadoso en la elección de materiales y los equipos que se utilizan en ella. En el proyecto se intenta diseñar un tren de actividades diarias en las que se pueda ver el avance de cada etapa. En el encofrado se sectorizó en 2 áreas. El área A con un 55% y el sector B con un 45%, a fin de lograr un adecuado balance de recursos, tanto humanos como de materiales. La colocación de la malla de refuerzo de acero. Los códigos de construcción de la AIC del 138 o los códigos europeos sugieren emplear una malla de acero para controlar la retracción de los elementos de concreto, aunque a este punto queda a criterio del diseñador. Para el proyecto se empleó una malla de acero convencional de 8 milímetros cada 1 metro, como se observa en la imagen.
Luego del armado del encofrado, se recomienda la colocación de esta malla para brindar una superficie que se desarrolle, para que se pueda desarrollar la catenaria del sistema de losas postensadas. La colocación de cables postensados del sistema adherido. Existen varios procesos. Los dos primeros procesos se realizan inmediatamente después del encofrado. El primer proceso es el del anclaje, en donde se perfora el encofrado borde para colocar y asegurar los anclajes activos. Luego se colocan las sillas individuales, que son usadas para otorgar a los ejes de los postensados la altura necesaria para desarrollar la catenaria. Este procedimiento es uno de los más delicados y del que depende en gran medida el buen comportamiento del sistema. Estos elementos son situados cada 1 metro, como se observan en las imágenes 2 y 3. Luego se procede al llenado del concreto. Este se realiza después de una etapa de verificación. Se inicia con la colocación del concreto de manera tal que se asegure la posición de los cables del postensado y que no altere la posición del refuerzo tradicional. Una vez que haya transcurrido el tiempo adecuado para que el concreto alcance la resistencia necesaria, se liberan los puntos de anclaje y se da paso a tensar los cables según los valores indicados en el proyecto. Gracias.